cuando uno toma la decisión, Ana María, de irse del país, al final uno también, de un país a otro, deja muchas cosas, ¿no? Deja muchas cosas que cuesta mucho desprenderse de ellas. Sí, cuesta mucho y es bueno entenderlo como un duelo. Fíjate que popularmente el duelo lo entendemos como muerte, Sergio. Y cuando decimos duelo, decimos muerte. Pero psicológicamente duelo es pérdida. Entonces entender que el migrar implica un duelo hace que incluso tomes una decisión más consciente. Y me encantó la introducción que hiciste a tu programa, explicando además que eres periodista, que tu objetivo es informar, y yo como psicóloga también, mi objetivo es informar sobre qué significa migrar y cuáles son las consecuencias psicológicas que se derivan de un proceso migratorio. De hecho, tal vez después más adelante podemos hablar del perfil psicológico del inmigrante. O sea, no todo el mundo puede migrar. Entonces tú dices, ¿cómo es que no todo el mundo puede migrar? Para migrar necesitas, además de ciertas condiciones económicas básicas de protección para tu familia, cuando tú dices, cuidado porque no pueden lanzarse a un río, sobre todo con niños, o sea, hay unas medidas básicas de seguridad, pero también hay unas medidas básicas que tienen que ver con un perfil de personalidad y hay personas que no son muy vulnerables al proceso migratorio. Correcto. Además que, ojo, Y con esto no queremos criticar a las personas porque entendemos perfectamente. No, para nada, pero la Gracias. migración puede ser después una catástrofe familiar. Y eso es necesario. Yo como psicóloga tengo que informar. O sea, hay procesos migratorios que terminan siendo catástrofes familiares y que dejan secuelas en los niños y dejan secuelas en toda esa familia. Entonces, fíjate, hoy teníamos programado hablar del duelo migratorio de las madres que se quedan en casa y que sus hijos parten. Hay muchas mujeres en Venezuela que en este momento están, entre comillas, sin hijos, porque no hay ni siquiera una manera de expresar eso. O sea, cuando una madre se le va un hijo, no hay manera de explicarlo. No tengo un verbo, no tengo un adjetivo, no tengo cómo explicarlo. Y eso implica un duelo. Es muy duro. Y hoy vamos a hablar. Es muy duro. Yo no sé, yo no sé qué debe estar pasando, por ejemplo, por la mente de mi mamá, pero sí sé que esto, por supuesto, le ha dolido muchísimo, porque no solamente me fui yo, o sea, se fue su nuera, sus nietos, 4 nietos, a quienes ya no tienen 4 años sin ver, que están aquí progresando, etcétera. No he podido ver ese desarrollo, que es al final lo que uno quiere como padre, ¿no? Claro. O como abuelo en este caso. Sí, fíjate, lo primero que hay que entender primero que es un duelo y no ponerle otro calificativo, o sea, hablar como se debe hablar, o sea, es un duelo y me duele porque es una pérdida y entender la pérdida y vivir esa pérdida, no taparla, porque ¿qué es lo que ocurre? A veces hay mecanismos de defensa, nosotros los seres humanos tenemos mecanismos de defensa para no contactar emocionalmente con la pérdida. Y eso, lejos de ayudarnos, deteriora nuestra calidad de vida, deteriora el que puedas realmente procesar lo que tengas que procesar y pasar a la siguiente instancia que tiene que ver, porque esta pérdida se puede transformar en algo muy bonito. Y ese es el trabajo que tenemos nosotros los venezolanos, especialmente los venezolanos, por todo lo que estamos viviendo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es que hay una pérdida, asumir esa pérdida, llorar lo que hay que llorar. Fíjense, algunas personas me dicen, no llores, no. Llora. El llanto es necesario. Llora. El llanto es necesario. Llorar lo que hay que llorar. Y eso se lo digo a las mamás. Llorar lo que hay que llorar. Y entender además que hay un cambio que va a ser para siempre. Porque ¿qué es lo que ocurre? Hay mamás que piensan que, bueno, que va a volver otra vez. No. Tu hijo tenía una edad y se fue a una edad. Y ya no va a volver a esa edad. Si vuelve, ya vuelve más grande, profesional, con otras aspiraciones. O sea, asumir ese cambio que te tocó vivir por algo en la vida. ¿Lo ves? Entonces, cuando asumimos, ya tu cerebro no está esperando, sino tu cerebro comienza a hacer las adaptaciones para vivir, bueno, ¿qué hago ahora con esto?
Y ahí es cuando empieza la parte, si se quiere, positiva o adecuada de cómo transitar por el duelo, que es cuando tú asumes la pérdida y en ese asumir empieza una relación interna, porque fíjate el cambio, ¿no? De hecho, este tipo de duelos de las madres es ambiguo. ¿Por qué es ambiguo? Porque lo tengo y no lo tengo. Tu mamá, Sergio, te tiene y no te tiene. Sí. Te tiene por las redes. Sí. Y seguro es tu primera fans todas las noches. Está ahí conectada. Siempre. Y te manda corazoncito y está toda, tú sabes, emocionada. Es ambiguo, ¿por qué? Porque lo tengo, pero a la vez no lo tengo. Lo quiero tener aquí, lo quiero abrazar, lo quiero besar, quiero que esté conmigo. Quiero que el día de mi cumpleaños esté aquí al lado cuando sople mis velas. Entonces, esa ambigüedad hace mucho daño. Entonces, la idea es asumir esta realidad y ya empezar una relación más interna con esa pérdida. Fíjate, ¿y cómo es la relación interna? Esa relación interna es entender que yo puedo volver al bienestar perdido, al bienestar que yo tenía cuando tenía mis hijos aquí conmigo. Y entender que me toca, esta historia me toca ahora vía online, me toca armarme como abuela de una manera diferente o como mamá de una manera diferente y que mi vida continúa. Mi vida no se estancó, mi vida sigue en una nueva etapa, con una nueva relación. ¿Puedo hacer el símil con una relación de pareja, por ejemplo? Total. Claro, o sea, cuando una relación de pareja va mal, se divorcia, uno se va, el otro está acá, o sea, digamos, cada quien por su camino, algo similar. Es como decir, bueno, ya. Algo similar. Porque es la pérdida, es una pérdida. Al final es una pérdida de relación. Tu mamá o las mamás que quedaron en Venezuela perdieron la relación que tenían. Entonces tú dices, no, porque yo sigo conectada. Sí, ya sigues conectada, pero sabemos que la conexión tiene su límite. En tiempo, en espacio, en calidad, no puedo tocarte. O sea, claro que hay su límite. Entonces, asumir esta nueva relación que nos toca y asumirla e incorporarla de la mejor manera posible. Y ahí es justamente, porque fíjate, el objetivo del duelo es que tú elabores el duelo. No que lo cierres, sino que lo elabores en algo nuevo. Ahora empieza una relación interna diferente contigo mismo y con tus hijos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para reconstruirnos en esta nueva etapa? Entender qué fue lo que perdimos. Cuando hablamos de hijos, a veces lo que perdimos es el sostén. O sea, mis hijos son como el sostén de mi alegría, el sostén y es como una especie de mesa que tiene paticas y cada hijo es como una patica de mi mesa. Y lo primero que tenemos que hacer como mamá es entender que yo puedo recuperar eso perdido y puedo asumir ahora la responsabilidad a través de ejercer mis propios dones de recuperar ese bienestar, esa alegría, esa satisfacción. Y por eso entonces se le pide a las mamás, busca qué actividades puedes hacer adicionales, busca cómo inviertes tu tiempo. O sea, es una etapa diferente. Sí. Y no quedarte, porque hay muchas mamás, muchísimas mamás que están conectadas con la queja permanente y asumen un papel de víctima, quejándose además del gobierno, el país, porque claro, la creencia que tú tenías era, yo crecí, yo quiero ser como hizo mi mamá, que crió a sus nietos, y cómo es que yo ahora no voy a criar a mis nietos. Claro. Bueno, asumir, romper con esa creencia que lejos de ayudarme, hace que yo me quede enquistada en un modelo mental de que así deben ser las cosas. La vida es como es. Y lo que nos toca vivir, a cada quien nos toca vivir algo diferente. Entonces, en vez de luchar contra la vida, es asumir esa historia y disfrutarla lo mejor que se pueda. Sí. Sin generar culpa. Porque hay muchas mamás que le generan culpa a sus hijos. Y entonces tú desde la distancia te puedes sentir culpable de que tu mamá no tenga el bienestar que tú quisieras que tuviese. Y es un viendo el otro ángulo, o el otro lado de esto, que es el que se fue.
también tiene un duelo. Sí, fíjate que el duelo del que se va es más complicado que el duelo del que se queda. El que se queda, como se queda en su mismo ambiente, obviamente la pérdida es más de relación, Sí, pero el duelo del que se va, por eso te decía al principio del programa que el duelo migratorio es muy complejo. ¿Pero por qué es complejo? Porque estamos hablando de ambiente, tú pierdes tu ambiente, tú pierdes tu estatus. Eso es algo fundamental que hay que decirlo. Tú pierdes tu estatus social. Entonces tú dices, no, yo tengo unos recursos. Tú llegas a un nuevo país y tu currículum casi que se vuelve en blanco. La experiencia que tú tenías allá y la gente que tú conocías profesionalmente, la claro, pierdes. Tú tienes que empezar de sí, cero. Entonces pierdes tu estatus social, pierdes tu ambiente, pierdes tus amigos, pierdes tu familia, pierdes eh, elementos materiales básicos de subsistencia. Entonces hay una pérdida devastadora para el inmigrante que tiene que procesar y que tiene que trabajar. Entonces, por eso muchas veces incluso las mamás se vuelven como muy imperiosas de querer tener ese contacto permanente con los hijos y tal vez los hijos están viviendo su propio duelo y me he tocado en consulta de ese distanciamiento, como que no quiero hablar porque no estoy claro, bien. Y es entender que el hijo que se va también lleva su parte dura y claro, fuerte en su claro, también proceso tiene de sus cargas, adaptación. pues, por supuesto, claro, claro. Muy fuerte. De hecho, se habla de un duelo múltiple. O sea, el migrante tiene un duelo múltiple. Y eso es necesario hablarlo, explicarlo con detalle y no dejarlo a simple vista. Por eso vuelvo y te repito, o sea, migrar debe ser una decisión bien consciente, consensuada familiarmente, debe incluso pasar por una evaluación personal. Tengo las herramientas personales para migrar. Soy una persona que tal vez es vulnerable porque tal vez he tenido crisis de ansiedad. ¿Y cómo voy a hacer ese proceso? Porque si bien hay inmigrantes que llegan a otra familia o una familia extendida en el extranjero o algún grupo de apoyo, pues bueno, es como buscar de qué manera voy a hacer la migración que sea lo más contenida posible. O sea, es buscar esa protección psicológica Sí. afuera. Eh, hay, ¿No? hay, hay muchas cosas que me gustaría tocar contigo, Ana María. Lamentablemente no tengo todo el tiempo, pero creo que yo te voy a invitar la otra vez, ¿ok? Porque es que hay muchas cosas que quedan aquí pendientes. Por ejemplo, podemos ir respondiendo a esta consulta que hace un amigo, que dice, esta persona dice que se fue hace 3 años, está en Perú y que no se ha podido adaptar. Llegó con su pareja y hoy se quedó sin su pareja. Eso ocurre mucho, Ana María. Muchas parejas, muchas Muchísimo. familias se van, o parejas básicamente, Sí. y claro, es duro el comienzo, el volver a empezar es duro, y claro, a veces choca mucho la relación, y bueno, algunas veces terminan separados, ¿no? Sí, es una prueba. Fíjate, pudiéramos hacer en algún momento un especial solo para hablar de relaciones de pareja y tal vez darles algunos tips de cómo mantener la relación, cómo mantener incluso la relación, porque hay muchos venezolanos que migra de repente el papá o migra uno de los dos y se queda el resto de la familia en Venezuela. Entonces, ¿cómo hacer para mantener el lazo? ¿Cómo hacer para mantener los vínculos? ¿Y cómo hacer para mantener mi relación de pareja? Yo me he encontrado en terapia gente que tiene de repente 3 años separada, 3 años que mi contacto es vía online, vía a través de las Claro, redes, vía Skype. Entonces, ¿cómo hacer para mantener ese vínculo? Y lo primero que yo les diría como tips es que lo primero que tengo que hacer es ser muy flexible, porque el inmigrante, como tiene una proyección de futuro, que es necesaria que la tenga, establece metas. Y resulta que si hay algo que es difícil cumplir cuando migras son las ujú, metas. ujú, Tú tienes algo planificado y se te desbarata en un segundo, porque tú no conoces el terreno a donde vas. Y tan sencillo que por más que tú busques información y manejes todas las variables, cuando llegas al terreno de los hechos,
tú dices, ay, esto no me di cuenta, esto otro tampoco. Y termina siendo, en muchos casos, pero un altísimo porcentaje, eso sería interesante en materia de investigación, pero es un altísimo porcentaje la frustración que se genera en el inmigrante. ¿Pero por qué? Porque aquello que planifiqué, aquello que programé no se cumplió. Y en el caso de la pareja, muchas veces la pareja le exige al otro un resultado que le cuesta al otro dar. Entonces, y te cuesta mucho entender cómo es que, por ejemplo, todavía no tienes un trabajo estable. Sí. Y cómo es que tú, por ejemplo, no has logrado tal cosa, que me dijiste que ibas a lograr tal cosa en este momento. Ya estamos a tal mes, han pasado 4 meses y resulta que no hay respuesta. ¿No? Entonces nos ponemos con unas cuaimas nosotras. Sí. Porque es parte de lo que es el proceso migratorio, de entender que no hay plazos. Sí hay plazos, a ver, pero hay que ser muy flexibles, porque no conoces el terreno, no conoces el ambiente, no es tu espacio natural. Entonces, la flexibilidad tiene que ser el primer punto de acuerdo, si se quiere, a nivel de pareja, para poder medianamente mantener ese amor inicial que nos unió, porque el objetivo es mantener el amor que en algún momento nos unió y que hizo que hiciéramos un proyecto de familia o un proyecto de pareja. Así es.